siguientes que vamos a ver, ya, de este hito. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica. Los siguientes son las etapas, y luego los siguientes ya son los tipos de vigilancia que tenemos, ¿ya? Entonces, esta es la clave, como les digo, si saben esto, por ende ya va a ser más sencillo los demás temas. Si no, va a ser más complicado, porque han visto que muchas cosas son como una cadena, ¿no? Que si no sabes algo, se complica, si no, pues no. Ok, entonces para empezar, ¿qué es vigilancia? ¿Qué hacen ustedes cuando vigilan a alguien? Observan, ¿no? Tienen que observar. Lo mismo hacemos acá. Es una observación, pero en este caso es sistemática. Pero aquí, ¿qué vamos a observar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Frecuencia, distribución y lo más importante, ¿no? Los determinantes de la salud y sus tendencias en la población, porque queremos ver cómo se está moviendo, qué está pasando, de acuerdo a las determinantes de la salud que nosotros vamos a presenciar. Ahora, esto tiene dos componentes. Uno va a ser la medición sistemática y otro la comparación de interpretación. Lo que les había dicho, yo en el examen no les exigido que hagan interpretación, ¿no? Porque había temas que teníamos que reportar y no estaba claro. Los que han hecho, súper, se nota que han prestado atención, pero la mayoría solo me ha hecho resultados, ¿no? No sé si era por falta de tiempo o no sabían cómo interpretar. Pero acá lo que les decía, un número no basta, ¿no? Nosotros tenemos que saber interpretar, porque cualquiera puede obtener el dato local. Pero nosotros tenemos que interpretar, porque si nosotros no sabemos, en realidad es un número más o un dato más, que no sabemos ni cómo lo vamos a utilizar. Entonces, por eso tiene esas dos partes. En la comparación e interpretación, bueno, vamos a verlo, de acuerdo a la tendencia y demás, qué es lo que vamos a interpretar de acuerdo a lo que estamos estudiando, en este caso, acerca de la vigilancia. Entonces, es un análisis que tenemos que analizar. Vamos a interpretar, palabra clave, y la difundir los datos recolectados, porque también esa es la idea, ¿no? La idea es que yo tengo mis datos y después, digamos, ya que me importa, ¿no? La idea es que también tengo que difundirlo, ¿no? Para que los demás conozcan esos datos y puedan también aplicarlos con la interpretación que yo les doy. Entonces sirve para observar que la tendencia en tiempo, lugar y persona. ¿Qué triada es esa? Pregunta de examen. La mayoría tiene un programa. ¿Cómo es que triada? ¿Descriptiva? ¿Descriptiva no era? No es nada. Tiempo, lugar y persona. Piensen bien, porque la mayoría se equivocó en esta pregunta. Y es fácil, ¿no? ¿Cómo es? ¿Descriptiva o analítica? No piensen hasta que acabemos, ¿no? Me van a responder. Recuerden, tiempo, lugar y persona, ¿no? Es diferente a gente, ambiente, ¿no? Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver. Como les digo, hasta que recuerden, y no sabemos qué triada es, ¿no? Si es descriptivo o analítico. Pero vamos a ver el tiempo, el lugar y la persona. Y de esa manera, ¿qué vamos a observar? En ellos vamos a observar los cambios que va a presentar, lo que vamos a estudiar. Y obviamente, ¿para qué nos sirve esto? Para sacar medidas, ¿verdad? De prevención, de promoción. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? Vamos a seguir investigando y demás. ¿Cómo vamos a controlar lo que estamos estudiando? Si ven esto de la vigilancia, no es que es ahora de moda. Ahora sí se ha puesto un poco de moda, ¿no? Por el tema de las enfermedades y demás, pero eso ha existido desde la antigüedad. Si ven en ese cuadrito, en un resumen, nos dicen que desde el siglo XIV ya había esta parte de la vigilancia. ¿Por qué? Si vemos en el principio, nos dicen en Venecia, ¿qué es lo que estaban estudiando? La diseminación de las epidemias, o sea, las epidemias ya existían, ¿no? Y ahí empezó el concepto de la cuarentena. No es que con el COVID se inventó la cuarentena, ya existía el término de cuarentena. En el siglo XVI, ¿qué vemos? Aquí ya habla más de los datos de estadística, de los indicadores que además hemos llevado. Nos dice mortalidad. ¿Qué era mortalidad? Número de funciones. Número de población. Luego en el siglo XVII, ¿qué es lo que ha visto? Lo mismo, se ha sacado un boletín de mortalidad, porque obviamente les decía, es importante conocerlo, ¿no? ¿Por qué mueren las personas? ¿Cuántas personas se mueren con las distintas enfermedades? Porque de esa manera podemos hacer un control y ver qué enfermedades tenemos que atacar más, ¿no? En cuáles tenemos que dedicar mayor prevención y promoción. En el siglo XVIII, ¿qué vemos? La vigilancia ya está como tal, como una parte integral. ¿Para qué? En la provisión de la salud en la población, porque estamos estudiando esto. Entonces aquí ya han empezado las políticas y demás, todo con base a la vigilancia. En el siglo XIX, ¿qué vemos? Aquí dicen nuevas condiciones para la salud, pero seguimos en vigilancia. ¿Por qué? Porque queremos saber, queremos recolectar la causa de muerte de las personas, de acuerdo a la edad, sexo, ocupación, localidad, nivel socioeconómico y demás,
para saber cuál es nuestro grupo más vulnerable, en qué edad fallecen más con ciertas enfermedades, si son los hombres o las mujeres, si tendrá que ver la ocupación que realizan, si son más propensos a fallecer, ¿no? Por ejemplo, nosotros como médicos seremos más propensos a fallecer por enfermedades infecciosas, sí, ¿no? Porque trabajamos, digamos, a comparación, digamos, tal vez de otras personas que no tienen tan contacto directo, entonces por eso es importante también. Y en el siglo XX, aquí que vemos que ya se ha hecho el concepto moderno de la vigilancia, para ver qué, monitorear la condición de la salud en la población, porque eso es lo que estamos estudiando en epidemiología, ¿no? Ver cómo se comporta la población, la frecuencia de las enfermedades, su distribución y demás. Entonces, si vemos, la vigilancia ya venía desde antes, no es de ahora. Obviamente ahora se ha tomado más énfasis por el tema de lo que está pasando, inclusive ahora por el tema de la influenza, han debido ver noticias o han debido escuchar, ¿no? Casi todo el mundo tiene influenza, varios niños ya han muerto. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Recién se quiere lograr vacunas, ¿no? Cuando les decía eso ya debería haber sido antes, no cuando ya se están muriendo. Entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta nosotros para tomar nuestras acciones. Entonces, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? Habíamos dicho, vigilancia es una observación sistemática, ¿no? Para ver el comportamiento y demás del tiempo, del lugar y de la persona. Entonces, como vigilancia epidemiológica, ¿qué tenemos? Procesos sistemáticos. Aquí hay palabras claves de qué, de recolección, ¿no? ¿Qué vamos a recolectar? Datos, análisis de esos mismos datos, ¿no? Y luego vamos a interpretar. Entonces ya saben, recolección, análisis e interpretación de los datos. Eso es lo que hacemos en vigilancia epidemiológica. Esas palabras no se tienen que olvidar porque es lo que vamos a realizar con los ejercicios y demás. Entonces vamos a identificar qué, los patrones de la enfermedad, cómo se comporta nuestra enfermedad en estudio. Y también los factores de riesgo, lo que les decía, es muy importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que van a afectar, ¿no? Que van a hacer que nuestras personas o la población sea más vulnerable a contraer la enfermedad. De esta manera también nosotros podemos atacar a los factores de riesgo, ¿no? Si sabemos que una persona tiene ciertos factores de riesgo, tenemos que ponerle más atención porque sabemos que más rápido se puede contagiar, ¿no? ¿Qué más? Nos ayuda a detectar tempranamente las enfermedades, obviamente, porque nosotros vamos a vigilar, ¿no? Desde ya las distintas fases de la persona, del tiempo y del lugar, las características que va a tener, para poder implementar nuestras medidas de prevención, ¿no? Que es lo más importante que nosotros hacemos. Obviamente, esos son instrumentos para la salud pública, sí, lo que les decía al principio, ¿no? En la primera clase, bueno, segundo, la epidemiología va de la mano de la salud pública, ¿no? Entonces, obviamente va a ser un instrumento de estos, en el cual, ¿qué vamos a ver? La ocurrencia de las enfermedades. ¿En qué parte del mundo es más frecuente? ¿En qué lugar? De acuerdo al clima, ¿no? Si es templado, si es cálido, si es frío y demás. Incluso en el ambiente vamos a estudiar qué es lo que está pasando en las personas, de acuerdo a la edad, ¿no? ¿Qué grupo es más propenso a tener ciertas enfermedades? Por ejemplo, en La Paz ya estamos al borde de entrar a una epidemia de enfermedades respiratorias. Así que en este caso, las personas que serían más vulnerables serían los mayores. Grupos de riesgo, menores de 5 años y los mayores. Y ver también si hay personas que tienen enfermedades de base, sobre todo enfermedades crónicas respiratorias, porque hay personas que tienen. El COVID ha dejado secuelas, hay muchas personas que tienen, ¿no? Hay ciertas lesiones en los pulmones, como la fibrosis, tenemos que tomar atención, ¿no? En este caso, la vigilancia como que fracasó, ¿no? Porque sí, pues realmente fracasó. Unos dicen que es porque está adelantado del invierno, si se han dado cuenta, ¿no? Porque está haciendo frío. En este porque todavía no hace, porque en junio debería ser. Pero, digamos, si ven, así han visto, si hacíamos una buena vigilancia, hubiéramos estado prevenidos a que podía cambiar el tiempo. Pero si han visto ahora, como les digo, ahorita una acción eficaz era traer vacunas. No, porque a veces, ¿qué pasa? Lo que les decía con el COVID, se pueden vacunar. Eso va a bajar las defensas y se pueden enfermar, ¿no? Y las personas que van a decir, me he contagiado con la vacuna. Y algunos los podemos poder con la vacuna, ¿no? Cuando deberíamos haberlo hecho antes. Entonces todo eso nos hubiera ayudado a evitar, sí. Pero lastimosamente ya estamos, ¿no? Por eso ahora, ¿qué están recomendando? Si alguien está resfriado, tiene algún síntoma, ¿no? Tiene que usar barbijo, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en época, ahora difícilmente alguien puede decir no, podemos contagiarnos, inclusive estar así hacinados es un factor de riesgo, ¿no? Porque estamos, han visto muy pegaditos, y eso que mal, cuando estamos todos, pues han visto cómo es. Entonces, es un factor de riesgo fatal, ¿no? O sea, si hay alguien aquí enfermo, la mayoría lo que yo puede parecer. No vemos nada raro que uno por semana vaya apareciendo enfermo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si han visto este tema de la influenza, ¿qué grupo está afectando? A
a los menores. Los niños están muriendo. La mayoría de niños que tampoco han sido vacunados. Por eso ahora los grupos de riesgo para la vacunación, porque la vacuna tampoco va a llegar para todos todavía. Va a llegar para los menores de 5 años, por eso dicen de 0 a 2 meses hay que vacunar. Las embarazadas, los grupos de riesgo, a las personas de la tercera edad. Sabemos que esos se pueden llegar a complicar. Pero como dicen, ¿y qué hay de los demás? ¿No? Por ahí uno tiene una enfermedad de base. Porque ahora ya no se puede decir solo las personas mayores tienen. Ahora hay personas hasta de su edad que ya tienen hipertensión arterial, ya tienen diabetes. Sí, el nuevo cambio. Y es no, o sea, ya se ha visto, antes no se esperaba eso, ¿no? Decíamos en los adultos mayores, pero ahora en todos, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar, si ven inclusive la manera de hacer nuestra vigilancia, ¿no? Porque ya tendríamos otros grupos de riesgo también. Por eso en la universidad será un factor de riesgo frente a estas infecciones respiratorias. Sí, pues porque tanta gente que va a la universidad, ¿no? Hay que tomar medidas. No tienen que cuidarlos. De supervivencia, tal vez, hace años se pensaba que iba de los 70, 80 años a la televisión así. No, sí, ha bajado la esperanza. Ya no llega, ¿no? A esa edad como antes. Porque, como les digo, por el tema de las enfermedades. Eso, exacto. O sea, inclusive nosotros siendo médicos, a veces no nos cuidamos. O quién se lava las manos. Así seguido, ¿no? Bueno, debe haber algunos, pero la mayoría. No, pese a que vas a alguien y le dices, te vas a lavar las manos, pero los demás nosotros lo aplicamos muchas veces, ¿no? O utilizar barbijo si estás resfriado, ya nosotros estamos muriendo y ni siquiera usamos barbijo, o nos colocamos mal el barbijo, ¿pasa o no? Y no debería ser en el personal de salud. Entonces también todo eso nosotros tenemos que ver cómo vamos a aplicar. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta vigilancia? Si vemos, como dice, es importante para la prevención y control de las enfermedades, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Si no fuera importante, no se estudiaría. Pero frente a estos casos donde ya estamos por entrar epidemias y demás, es bien importante esta vigilancia epidemiológica. ¿Qué más? Nos da información para la toma de decisiones, obviamente, ¿no? Si yo sé qué está pasando, puedo tomar decisiones. En cambio, si no conozco, ¿cómo voy a decir, digamos, cuál es mi grupo vulnerable si no he estudiado, si no conozco? Porque como les digo, tratar de aplicar o tratar de cuidar a todos es difícil. Tengo que primero abocarme a los grupos vulnerables y de ahí poco a poco ir subiendo a los demás grupos. Entonces, obviamente, para tomar decisiones e implementar intervención, yo necesito conocer qué está pasando, cuántas personas están enfermando, cuáles son las edades, qué factor de riesgo han tenido esas personas enfermadas, dónde viven, en qué época tal vez estamos, o dónde estaban, en qué lugar donde se han contagiado. Todo eso nosotros tenemos que ver para detectar que los cambios inusuales, obviamente, y es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora. Como les decía, había épocas donde se esperaba ciertas enfermedades, por ejemplo, las infecciones respiratorias se esperaba en época de invierno, ¿no? Pero ahora se está adelantando, entonces con todo eso ya deberíamos ver, porque otras enfermedades van a empezar a aparecer antes, sí, probablemente, inclusive por el cambio de clima que tenemos. ¿Qué más? Va a reducir la propagación de estas enfermedades, es lo que se busca, ¿no? Es lo ideal, pero como decía su compañero, lastimosamente muchas veces no hemos reducido nada, ¿no? Más bien a veces lo hemos empeorado, en vez de mejorar, hemos retrocedido, ¿no? Entonces, en realidad lo que busca es eso, reducir, ¿no? Disminuir todos esos casos, ¿para qué? Para evitar que las personas se contagien o se estén muriendo, ¿no? Los objetivos que tiene esta vigilancia: primero, detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de qué, de las enfermedades. Queremos ver cómo cambia esto, ¿no? Identificar, cuantificar y monitorear qué, las tendencias, pero de qué, del proceso de salud de enfermedad. Queremos ver, ¿no?, qué está pasando. Observar cambios en patrones en el agente, huésped y la presencia de enfermedades. Si aquí dice agente, huésped y ambiente, ¿qué tríada tenemos en tres? Descriptiva. No. Agente, huésped. Descriptiva. 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 Ya, ahora van a pensar bien, ¿no? Tienen que decir, pero seguros porque han visto ese contrario. Piensen bien. Agente, huésped, ambiente. Frente, tiempo, espacio y ahora al final me van a responder. Piensen bien, traten de recordar. Si es confuso, sí, ¿no? Pero tratemos de recordar. Luego, ¿qué más observamos? ¿Qué más vamos a ver? Detectamos cambios en las prácticas de salud, obviamente. Si las prácticas que estamos aplicando no están sirviendo, tenemos que cambiar, sí, ¿verdad? Porque la idea es mejorar. No es la idea, digamos, yo digo, esas cosas deben hacer y es la ley, ¿no? Pero si no funciona, tengo que ver cómo voy a mejorar eso. Por eso les decía acá, inclusive en medicina todo es mejorable, ¿no?
muchas cosas no se pueden regir como es. Ustedes tienen que ver cómo pueden mejorar. Porque si se van a quedar con lo que unos hacen o dicen nomás, vamos a seguir ahí nomás. Pero si uno busca mejorar, va a ver qué prácticas yo puedo mejorar. Tal vez este tratamiento no me está sirviendo, yo puedo dar este, ¿es más eficaz? Sí, entonces trataré de hacerlo de esta manera. O estoy manejando de una manera, no funciona, entonces veré otra manera en la cual yo puedo manejar la situación, ¿no? ¿Qué está pasando? Investigar y controlar las enfermedades. Obviamente necesitamos investigar, sí, ¿no? Casi toda la epidemiología es investigación también, por eso hacen sus trabajos de investigación o de transformación, no es solo porque sí, sino la idea es que ustedes investiguen, tengan, ¿no?, nuevas maneras de tratar, controlar las enfermedades y evaluar las medidas de prevención y control, porque les decía, acá también siempre vamos a evaluar si estamos haciendo bien o mal. Obviamente, si estamos haciendo mal, no es la idea de decir, yo ya no quiero hacer nada, no se nos tiene que motivar a qué, mejorar, a cambiar, no a continuar con las cosas malas que estamos haciendo. Por eso es bueno siempre evaluarse uno mismo, ¿no? Inclusive en la carrera, digamos, estoy manejando bien, no estoy manejando bien, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que practicar? Tal vez no sé hablar, sé teoría, pero no me puedo comunicar con el paciente. O tal vez sí me comunico bien, pero me falta la teoría, ¿no? Entonces todo eso tenemos que evaluar. ¿Para qué más? Hacemos seguimiento de los eventos de salud. Si vemos, dice, hay 3 tipos, ¿no?, de esta vigilancia. Seguimiento, obviamente tenemos que hacer el seguimiento, porque para la vigilancia no es una vez, digamos, no es agarrar acá y digo, digamos, veo 2 personas con barbijo, listo, así va a ser, ¿no? Cada clase yo tendría que ver, ¿no?, si son las mismas personas, si han aumentado, si hay menos personas que utilizan barbijo y demás. Por eso yo tengo que hacer un seguimiento, ¿no? No es algo que es de momento, es algo largo. ¿Detectamos cambios nuevamente? Sí, porque quiero ver, ¿no?, ¿qué está pasando en la enfermedad, con la enfermedad? Cuantifico, monitoreo todo, sí, para ver, ¿no?, el proceso de la enfermedad en donde la población, porque es lo que me interesa, ¿no?, porque se puede contagiar todo, ahí se puede volver un caos, al igual que acá que el COVID, si ven todo casi se ha pintado, ¿no? Y es lo que puede llegar a pasar igual acá, ¿no? Tal vez todos los departamentos se pueden llegar a contagiar. Entonces todo eso yo tengo que prevenir. Observamos los cambios que va a haber, sí, nuevamente, agente huésped, ¿no? Recuerden que este día, ¿sabes? Les había dicho, ¿no? Muchas cosas son base para lo que seguimos avanzando. Si no las saben, estamos fritos, ¿no? Porque nos vamos a... Ahora, el segundo, vamos a ver las acciones vinculadas a la salud pública, porque les decía, va de la mano. Tenemos que investigar y controlar las enfermedades, sí, ¿no?, porque es importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que vigilar. Si ven, hay reportes y demás. Por eso les decía, es importante que ustedes, cuando trabajan en un centro de salud, reporten los casos. Porque a veces nos da flojera, ya, digamos, estas personas no son útiles, no afectan. Sí pueden afectar, ¿no?, pueden tener algo que nos puede llegar a mostrar que tal vez estamos frente a una epidemia, inclusive en el mismo lugar donde trabajamos. Entonces es importante que ustedes siempre reporten o tengan un listado de qué enfermedades se están tratando. Peor si son enfermedades infecciosas, ¿no?, porque saben que son enfermedades. Entonces tenemos que tener nuestros reportes, ¿no?, para saber cuando nos pidan los datos, estas son las enfermedades que más estoy tratando. Los pacientes vienen mayormente por esto, ¿no?, y de esa manera ver cómo vamos a, incluso nosotros, cuidarnos en el lugar donde trabajamos, ¿no?, qué medidas vamos a tomar, cosas así. También programas, obviamente, ¿no?, a través de esos reportes se pueden dar lugar a los programas de salud frente a esas enfermedades que van a ser frecuentes en nuestro medio. Y nuevamente evaluamos las medidas de control y de prevención. Igual esos programas son evaluables, ¿no? Al otro semestre van a ver los programas y las políticas de salud y ahí van a ver, hay manuales que nos expliquen inclusive cómo tenemos que atender ciertas enfermedades. Pero a la vez ustedes, cuando analicen, van a ver que de todos tampoco es algo. Nosotros podemos mejorar, podemos cambiar, y hay cosas que, digamos, no están de todo claras. O inclusive son muy antiguas, no se han renovado, no se han actualizado. Entonces es importante también eso. El tercero, los otros usos que va a tener esta vigilancia. Nuevamente, probar hipótesis, porque yo voy a generar hipótesis cuando estoy observando, analizando, sí, no estoy interpretando, sí voy a tener una hipótesis. Y en base a eso voy a probar mis hipótesis para ver si es correcto o no. O qué me está faltando, digamos, qué no estoy tomando en cuenta frente a lo que estoy estudiando. Archivos históricos de la actividad de enfermedades. Sí es importante conocer cuáles son las enfermedades frecuentes en nuestro medio. Sí. Y el lugar inclusive donde trabajen, si algunos, digamos, vuelven a su país, algunos se van a Perú, a otros países a trabajar, tienen que conocer cuáles son las enfermedades prevalentes en ese lugar. Porque no es lo mismo, ¿no?, en cada país. Y de esa manera ustedes van a enfrentar de mejor manera los retos que vengan. Porque si no, a veces enfermedades que, digamos, no son frecuentes acá, no he estudiado, no he aprendido y no saben cómo tratar. Entonces es importante que ustedes siempre investiguen donde vayan a trabajar qué enfermedades son las más frecuentes, para que sepan
con qué se están enfrentando y si, bueno, no se han preparado correctamente, léanlo, estudien y vean cómo van a tratar. Porque van a ver estar con el paciente. Ahorita es, digamos, sencillo porque les corrigen y todo. Pero estar solitos con el paciente es otra cosa. Y peor si te preguntan y no sabes qué decirle, ¿no? Pues en realidad no sabes. Y los pacientes se dan cuenta. Entonces es bien complicado hacerlo, pero es parte de... ¿Van a aprender con el tiempo? Sí, pero tienen que estudiar por eso, ¿ya? Luego, ¿qué más vemos? Estos datos se van a utilizar para los modelos estadísticos, lo que les decía. Lastimosamente nosotros no tenemos buenos datos, no tenemos. Han visto en mortalidad, movilidad, ¿de cuándo son los datos? No hay que manejarlos. Inclusive en el mismo censo, ¿no? ¿Cuál es el censo que más se aplica a comparación de los que ya no están bien? Porque otros, y ni siquiera sabemos si es del todo real, ¿no? Son los escasos datos que tenemos, pero en realidad para eso sirve, ¿no? Para que nosotros podamos hacer estadísticas correctas. Por eso es importante que cada quien sea honesto y reporte, se dé el trabajito de reportar. Si es pesado, sí. A veces piden a los pacientes y cansa, sí, pero lo importante es que ustedes se den el tiempo para que puedan tener esos datos, ¿no? Y así puedan ver exactamente qué es lo que está pasando en ese lugar. Entonces, el sistema de vigilancia, ¿qué va a ser? Un conjunto, ya hemos dicho. ¿De qué? De procesos y actividades. ¿Para qué nos van a servir? Para tener una información oportuna, porque eso es lo que estamos buscando. Queremos obtener la información del momento, ¿no? Del rato. No me sirve, digamos, del año pasado, del año sí, para ver, digamos, variabilidad, pero yo quiero ver qué está pasando ahora. Entonces necesito esos datos y de esa manera voy a tomar decisiones, ¿no? Para ver qué es lo que voy a hacer, qué medidas voy a implementar. Entonces, los principales elementos, ¿cuáles van a ser? Obviamente siempre hay un marco legal y regulatorio, porque cada país tiene. En base a eso yo tengo que ver qué es lo que voy a proponer. Porque a veces puedo proponer grandes cosas, pero siempre a veces hay restricciones, ¿no? Que me dicen bajo qué cosas puedo actuar y qué cosas no, o cómo tengo que actuar. A veces me dicen, no, digamos, ya tiene buenas ideas, pero vaya al Ministerio de Salud, ¿no? Hay en ley que le valore y vea, digamos, si realmente es aplicable o no. Entonces, todo eso yo tengo que conocer. Después, el sistema de información que manejamos, obviamente, ¿no? Manejamos, van a ver cuando hagan su internado, la escasez que tenemos. Lo que les decía, a veces vienen pacientes, yo digo, ya le voy a tratar, no sé, digamos, viene con una faringoamigdalitis. Digo, ya le voy a poner penicilina. Ya a veces anoto faringoamigdalitis en el programa y mis medicamentos no me rebotan. Penicilina me rebota otras cosas. Y yo digo, pucha, ¿y ahora qué hago? Y a veces tenemos que marcar porque tienen que estar marcados. O sea, no te da la opción de tú poner, sino ahí te da las opciones. Entonces, ¿qué hacen a veces? Cambian diagnósticos, ¿no ven? Digamos, ¿con cuál va a salir? Digamos, quiero dar codeína. ¿Con qué enfermedad sale mi codeína? Por eso también hay clasificación de datos. Si yo quiero darle un jarabe a su paciente, pero lastimosamente el diagnóstico que yo estoy poniendo no me cubre. Entonces, a veces pongo otro diagnóstico para qué, para darle ese medicamento. Ahí se vaya con la medicación completa. Entonces, eso es lo que van a pasar y lo van a conocer, que es conocido como el SOA, que lo van a ver, inclusive cómo es el programa, inclusive van a ver cuán antiguo es. ¿Sería bueno mejorarlo? Sí, no, yo les digo a mis compañeros que estudian informática, ayúdennos porque necesitamos actualizarlos y ver. Análisis de datos y toma de decisiones, obviamente no vamos a tener. Supervisión y evaluación, tiene que haber. Capacitación e incentivos, obviamente. ¿Por qué? Porque se han visto nuestra población no funciona así nomás, ¿verdad? A veces siempre hay que darles un incentivo. Han debido ver inclusive en sus trabajos de investigación, a veces para que les ayuden, tienen que darles algo a cambio, ¿no? Porque a veces así nomás no les quieren. Lo mismo pasa acá. Hay que capacitar y obviamente incentivar para que personas, inclusive nosotros, para que sigamos mejorando, cuando eso debería ser de cada uno, ¿no? Uno no debería recibir nada para mejorar, porque yo pienso que cada uno de ustedes quiere ser un buen médico. No quiere ser un médico mediocre del montón. Entonces, pero a veces, ¿qué pasa? Queremos los incentivos, ¿no? Para que nosotros podamos rendir, y en realidad no debería ser así. Y ahora han visto con el tema del dólar y demás incentivos, no va a haber, ¿no? Entonces, tienen que tomar más conciencia y ya no les queda de otra, ¿no? Y luego hay la coordinación, porque yo no trabajo solo, ¿no? Necesito de los demás para poder aplicar mis medidas y demás. Ahora, los tipos de vigilancia epidemiológica que tenemos, los más conocidos son la pasiva y una activa. Si vemos cuál es la diferencia de ambos, porque parece que fuera lo mismo, ¿no? ¿Qué vemos en la pasiva? Nos dice se genera cuando el médico registra los procedimientos de las personas que asisten a los servicios de salud. Entonces, cuando tengan pacientes a su consulta, ustedes van a registrar a través de su historia clínica de todas las personas que vengan al centro de salud. Entonces, ¿qué más?
Va a tener como fuente de información la notificación espontánea, porque obviamente le van a preguntar a la persona, ¿no? Bueno, esa es su historia clínica. ¿Qué es lo que le duele? Preguntan igual antecedentes familiares, ¿no? Patológicos, no patológicos, y demás. Necesitamos saber. Entonces de ahí van a recibir la información ustedes directamente de su paciente. Es el método más antiguo, obviamente, ¿no? Porque es lo que hacemos desde antes. Todos los médicos agarran, preguntan y elaboran su historia clínica. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la activa? Pasiva, ya saben, el médico va a tomar lo que ustedes hacen en realidad, ¿no? O van a hacer más adelante, historias clínicas y demás. Su fuente de información es el paciente de ese momento, ¿no? Que les va a notificar y les va a dar a conocer. La activa, ¿qué es? Se va a obtener ¿dónde? En el lugar donde se produce la información, pero aquí va a ser más grande, lo vamos a hacer a través de encuestas, estudios del brote y avisar. Aquí se han visto, es más personalizado. En cambio acá tenemos que aplicar, porque la encuesta se podría hacer a uno, inclusive a la familia, ¿no? Sí, porque quiero ver que la población, ¿no? En cambio acá la información voy a tener directa del paciente al cual yo estoy entrevistando o a la persona que yo voy a entrevistar. Vamos a obtener datos de la enfermedad, obviamente, ¿no ven? ¿Qué ocurre? Puede ser que sean comunes o sean enfermedades que pasan raramente y demás. Y al final, ¿qué voy a hacer? Programas de erradicación y eliminación de las enfermedades. Entonces, ven, acá va a ser en el centro de salud, clínica o en un hospital, ¿no? Donde vienen los pacientes de esa manera es pasivo porque yo estoy en ese lugar. En cambio, si ven acá, si aquí a veces tenemos que ir a una comunidad, por eso es activo, ¿no? No me puedo quedar quieto, tengo que ir al lugar, ¿no? Para ver qué está pasando y de esa manera voy a ver qué aplico, una encuesta, un cuestionario, les voy a hacer entrevistas y demás, con todo eso para recolectar mi información, ¿no? Entonces nosotros ya podemos ver. ¿Qué tipos de vigilancia más tenemos? La vigilancia comunitaria, como su nombre lo dice, donde va a ser en la comunidad, ¿no? Voy a ver qué está pasando. Obviamente, con lo que les decía, para hablar con una comunidad, tengo que tratar primero con los líderes comunitarios, ¿no? Porque cada comunidad tiene su líder. Entonces, primeramente tengo que ir a hablar con él para poder aplicar algún estudio, alguna encuesta y demás, y solicitar el permiso. Porque si no lo hago, después es un problema porque los demás no me van a querer ayudar, ¿no? Entonces necesito ver. Vigilancia institucional, es en el lugar donde estamos trabajando, establecimientos de salud. Va a haber, obviamente, como les decía, porque nosotros tenemos riesgo de enfermarnos, sí, ¿no? Entonces tiene que haber una vigilancia. No va a ser lo mismo que en la comunidad las medidas, obviamente, porque en el hospital cuento con mayores recursos, ¿no? Pero también tengo que exigir que cumplan cada una de estas cosas. Cuando entren a quirófano van a ver, ¿no? O sea, diga, lavado de manos, les explica, les están mirando. Las que más les miran son las enfermeras. ¿Por qué? Porque les gusta que nos equivoquemos. Porque a veces, ¿qué pasa? ¿No? Me he lavado mis manos, no tengo que tocar nada, ni pelito. Doctor, se ha tocado. Otra vez. ¿No ven? Mire, está tocando su oreja, o no me ha picado mi ojo, se está rascando su ojo. Y en realidad tampoco es por nuestro mal, porque tiene razón, se supone que nosotros nos estamos desinfectando, ¿no? Y si he tocado algo de mi cara, obviamente tengo que volver a hacerlo. De esa manera igual funciona en estos lugares. Como les digo, aquí las que controlan más son las enfermeras. ¿Ah? Entonces van a tener cuidado con eso, porque van a ver, a la mayoría le va a pasar, ¿no? Que le van a botar incluso de quirófano porque se ha distraído o hecho algo que no debía. Y sin darse cuenta, tienen que tener cuidado con eso, porque obviamente también puede ser un método en el cual se pueden contagiar, obviamente, ¿no? Por ahí justo se ha roto mi guante y yo no he avisado y estoy manipulando. Y dependiendo de qué está pasando, lo veo con mi paciente. Pero tienen que tener cuidado, o me he cortado. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque a veces da vergüenza decir, mucha justo el doctor se ha cortado con su bisturí. Pero puede pasar, sí, ustedes tienen que informar. Porque no sabemos, ¿no? De qué le pasa a la persona. Tienen que siempre informar. Luego la vigilancia centinela, esto más que todo se aplica en grupos, esto se ha dado más que todo con el COVID, ¿no? Se han dado diferentes lugares donde se ha hecho este tipo de vigilancia, ¿no? Poder observar a los pacientes, ¿para qué? Para evitar la aglomeración, que es lo que nosotros no queríamos, ¿no? Por eso decían distanciamiento social y todo, pero al final si se han dado cuenta tampoco ha servido mucho, ¿no? Porque al final igual nomás todos estaban juntos. No sé si tienen dudas hasta acá, si han visto es un tema más general, pero como les digo es fácil para todo lo que vamos a llevar adelante. Y la siguiente vamos a llevar las etapas de esta vigilancia. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? ¿Algún comentario, lo que quieran aportar? La vigilancia comunitaria institucional podría ir dependiendo de la activa mayormente, porque son hartas personas, ¿no? Porque en la institución obviamente hay que tomar en cuenta todas las personas que trabajan, ¿no?
Entonces vas a realizar una encuesta general. Sí, lo que hacemos nosotros en consulta, porque vamos a hacer directo, ¿no? Espontáneo con nuestra notificación. Y si han visto mayormente ese tipo de vigilancia, lo vamos a hacer a través de nuestra historia clínica, porque ahí vamos a tener los datos para poder informar y preguntar. ¿Algo más, chicos? ¿Todo claro? Ah, ya me decir, a ver, la pregunta es clave, a ver, pónganse de acuerdo. A ver, la triada que habla de tiempo, lugar y persona, ¿cuál corresponde? Descriptiva. Y agente, huésped y ambiente analítico. Eso hay que tomar en cuenta, como decía, ¿por qué? Porque la mayoría se equivoca en esas preguntas. Y para mí era una de las preguntas más fáciles, pero se han equivocado y pasa, ¿no? Entonces por eso tienen que tomar atención, ¿no? Porque han visto que las cosas varían un poco, ¿no? Entonces tenemos que